Iluminación. En la 88.1 FM les doy la más cordial bienvenida. El tema de hoy es cuando el alma se rinde y el control y el descanso recae en nuestro amado Señor. Así que vamos a pedirle al autor de la vida que nos dé esa iluminación, esa sabiduría, esa guía que necesitamos, porque cuando el alma parece agotada, no hay mejor lugar para descansar del miedo, de la ansiedad, de la necesidad de controlar y vivir en paz, esa paz que nos da nuestro amado Señor. Entonces este programa, queridos amigos y hermanos, va dedicado a todos aquellos que somos controladores y que debemos de aflojar las riendas y entregarle el control al Señor. Vamos a hacer la oración, nos ponemos en presencia del Señor y decimos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, estamos delante de ti una vez más. Tú conoces nuestra mente, nuestro corazón, nuestros problemas. También conoces nuestra depresión y nuestra ansiedad. Venimos a entregártelo, Señor, para que nos escuches, para que nos calmes, para que calmes nuestros pensamientos y nos llenes de tu paz. Enséñanos a no dudar, Señor, de tu amor. Enséñanos a caminar confiados que tus planes son buenos, perfectos y agradables. Sostén nuestro corazón para que no flaquee. Amén. Y bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios en Proverbios 3, del 5 al 6? Que está la hora, vamos a ver la hora. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, del 5 al 6. Y es que, verdad, hay días donde no podemos más, donde la mente grita y el corazón se acelera y el cuerpo solo quiere desaparecer. Momentos como peleas, circunstancias, y en el que tenemos dos opciones: o nos victimizamos o nos empoderamos. Porque este es el punto quiebre donde Dios empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Quizás no entendemos el propósito de las situaciones, pero no podemos permitirle a la ansiedad que esté en control, sino entregar la ansiedad para que el Señor sane nuestro corazón y podamos descansar en su presencia. En Mateo del 11 al 28, Dios sabía lo cansados que estamos y agotados que estamos en nuestra mente. Porque donde vayas, querido hermano, vas a ir con tu mente. Tu problema viaja contigo. Te vas a la China, te vas a Japón o te vas a Europa y tu problema irá contigo. Y cuando tú se lo entregas al Señor, es el momento en que puedes viajar sin carga pesada. En Mateo del 11 al 28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Porque cuando ya no puedes más, Dios comienza. Pero no es, queridos hermanos, de esconderte en un rincón y lamerte las heridas y sentirte mal. Es momento de cerrar los ojos y entregarle el control a Dios. Porque Dios sabe que enfrentamos muchas batallas, batallas que nacen desde nuestra infancia. A ese niño, esa niña que no sanó esas heridas emocionales, que quizás nunca fue visto, nunca fue escuchado y aprendió a callar. En la tristeza de sus pensamientos, a disimular que tenía miedo, que se sentía solo. Y ese niño se convierte en hombre o mujer. Y Dios quiere en ciertos momentos de nuestra vida que miremos el pasado, que abracemos la ternura de esa versión de nosotros, que no tuvo amor, que no fue visibilizado, que no fue cuidado, porque muchos de los traumas vienen desde nuestra niñez. Y que podamos decirle: yo te amo. Que el amor perfecto echa fuera el temor, y eso está en Primera de Juan del 4 al 18, y es mirarnos con misericordia, mirar ese caminar y reconocer que hay actitudes que tomamos en nuestra edad de adulto que son actitudes que tomamos cuando éramos niños. Por ejemplo, yo cuando me resiento, yo a veces me quiero esconder, ¿no? Y de chica yo encontraba que cuando sentía miedo, cuando me sentía castigada, cuando no me sentía suficiente, me escondía en una parte del closet como para esconderme del mundo, bajarme del mundo. Hasta aquí llegó el tren, aquí me quiero bajar, y muchas veces por miedo no quiero enfrentar los problemas, no quiero conversar y quiero simplemente esconderme o enconcharme, ¿no? Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan del 4 al 18 que el amor perfecto echa fuera el temor. Mirarnos con misericordia, pedir perdón,
porque solamente estábamos intentando sobrevivir de niños, porque la sanación comienza cuando dejamos el juicio e inicia la compasión, porque hablar de pequeños pasos de sanación del alma es un proceso. Identificar en qué estado está tu niño. ¿Y qué? Y la gente dice, no, ya soy adulto, ¿qué puedo pensar yo de mi niño? Sí, hay que pensar de tu niño, hay que pensar de tu mamá, hay que pensar de tu papá, porque son esas pequeñas decisiones en tu infancia, esas pequeñas situaciones que te marcaron, que quizás no fuiste escuchado, quizás no tuviste herramientas para sobrevivir, porque sobrevivimos en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Y la sanación empieza cuando el juicio se convierte en compasión, porque el peor enemigo que tenemos es esa imagen que ves frente al espejo todos los días, desde que te levantas y te dices no soy suficiente, o no me va a salir este negocio, o espérate que es feriado, entonces ¿por qué yo voy a avanzar si me van a contestar que no? Y somos el producto de las conversaciones internas de nuestra mente y el resultado de que no empezamos a creer en nosotros, de que no mejoramos un poquito cada día. Mejorar el alma, mejorar nuestras palabras, mejorar nuestras conversaciones, transformar el dolor en alegría, coger a ese niño o esa niña. Yo veo a mi niña pequeña, pecosa, blanquita, flaquita, revoltosa, rebelde, que vivió yo creo, una falta de amor propio, porque la hiperactividad la llevaba a ser quizás ingobernable. Y es ahí cuando uno va creciendo y que se va dando cuenta que tiene que aprender técnicas y un plan diario de técnicas que me gustaría compartir con ustedes, queridos hermanos. El primero es el silencio. ¿Por qué Geraldine de chica buscaba un espacio pequeño para estar arriba de un árbol o a solas? A mí me encanta la soledad y yo creo que los seres humanos necesitamos ese espacio de silencio donde podamos respirar, reconectar, reconocer la presencia de Dios y conversar con Dios. No con el celular, no con el internet, sino realmente reconocer la presencia de Dios y mientras respiramos, porque la respiración es para oxigenar el cerebro, hay que aprender la técnica, que es respirar profundamente, muy desde adentro, con fuerza hasta el cerebro, y todo lo que tú vas a ir inhalando es el día, es la situación, son los recuerdos, es el estrés, es la ansiedad. Y esta técnica de inhalar fuerte a mí me sirve. Entonces yo hago así, cuento hasta 4 para arriba y respiro. Llego al 4. Entonces cuando estoy arriba, doy gracias a Dios, reconozco su presencia y toda esa tensión, esa ansiedad la dejo ir. Y así lo hago durante 10 minutos. Hasta centrarme, hasta encontrarme en presencia con el Creador y empiezo 1, 2, 3, 4 y aflojo toda la tensión del día, toda la tensión de mi mente, todas las palabras que no deben estar ahí, que son obsesivas, que dan vueltas y respiro 1, 2, 3, 4. Las tengo enfocadas, entonces las suelto y las dejo ir. Es que, hermanos, aquello que te controla está en tu mente, son los pensamientos que definen tu destino. Y si tú no permites que el Espíritu Santo fluya en tu mente, créeme lo que vas a estar controlado por tus pensamientos. Y los pensamientos son guiados por personas, por tu misma carne o por el mismo Satanás que sopla ideas negativas a la mente. No es de sorprendernos que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Y entonces volvemos a inhalar profundamente y afloja todo pensamiento negativo, de baja autoestima, de que no puedo, porque tú eres más que vencedor en Cristo que te fortalece. Y luego nuevamente, esta vez inhalas y recuerdas un versículo bíblico, como el que dije yo anteriormente, que eres más que vencedor en Cristo que te fortalece. Inhalas y aflojas diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una vez que hayas terminado, después de hacer la oración del Espíritu Santo, te preguntas, ¿cómo puedo mejorar mi vida? Porque al final del día, ser nuestra mejor versión. Hay un método que yo le hablaba a mi esposo que es el método Kaizen, un método que es de una cultura japonesa, pero que significa la mejora continua. Entonces yo tengo que estar consciente de que yo quiero mejorar continuamente y que quiero ser una mejor persona y qué tengo que hacer para mejorar continuamente de carácter espiritual. Primero, perdonar. Y qué difícil que es perdonarse uno, porque uno tiene que perdonar para ser una nueva criatura, perdonarse de las ideas mal concebidas que te hiciste de ti,
de que no eras suficiente, de que no eras amada. Tú eras amada. Y no importa dónde hayas nacido, el Señor te eligió para que seas profeta de naciones, para que tengas un plan bueno, perfecto y agradable, para que camines perdonando y perdonándote, para que aprendamos a escuchar y a escucharnos, a escuchar qué ideas estamos teniendo que nos hacen sentir mal, cómo podemos agradecer en lugar de vivir en la queja constante. No hay cosa que a mí me altere y que me saque de casillas, porque claro, yo puedo reconocer en el otro cómo soy y lo que yo tengo, una persona que se queja constantemente. Entonces yo cuando veo que alguien se queja y que no lo soporto, tengo que hacer un trabajo personal de darme cuenta de que yo también me quejo, de que yo también debo de agradecer más. Gracias Señor por lo que tengo, gracias Señor por mis capacidades, por mi mente, por tu voluntad en mi vida, por mis hijos, por mi familia, porque avanzar cada día hacia el corazón de Dios solamente se puede lograr a través del perdón, a través de agradecer y escuchar. Escuchar la voz de nuestra mente, escuchar la voz de los que nos aman, porque la voz del desempoderamiento también tienes un 80% de pensamientos malos. El otro porcentaje de pensamientos de la gente que te rodea y el otro porcentaje del mundo. Yo pienso que orar y orar, como dice la palabra, sin cesar, es la forma de conectarnos con Dios. Porque en el Salmo 127 al 3, he aquí herencia de Yahvé son los hijos, y que la idea es que nosotros como padres, a través de nuestro ejemplo, nuestra coherencia, de ese caminar y esa mejora constante para llegar al corazón de Dios, podamos enseñarle a nuestros hijos a orar a través de nuestro ejemplo, a no tener miedo desde la fe, a no tratar de controlar lo que Dios puede transformar, porque qué misión tan titánica es querer controlar a nuestros esposos, a nuestros hijos, querer cambiarlos. Y recuerden que tus hijos no te pertenecen, son herencia del cielo, prestaditos con amor para que los puedas guiar, para que los puedas amar, pero no para poseerlos ni para querer controlarlos. Igual es en el matrimonio. Tu esposa o tu esposo no es de tu pertenencia, no es que tú controlas su teléfono, sus mensajes, su cuenta bancaria, su correo. Eso no está bien. Si tú llegas a un mutuo acuerdo de que tienen un plan en conjunto y que ambos ponen de su parte 50 y 50% para lograr ese sueño sin atropellarse, escuchándose, pidiéndose consejo, de acuerdo, eso es un acuerdo. Pero cuando ya alguien trata de controlar la vida de alguien más y no escucha la voz de Dios, peor la voz de la otra persona, solamente está escuchando lo que desea hacer, entonces pasan los conflictos con la pareja, con los hijos, y recuerda que, como dice la oración de la serenidad, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Tú no puedes cambiar ni a tu esposo, ni a tus amigos, ni a tus hijos, y le dice Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo. La única persona que puedes cambiar es a ti. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Esa sabiduría para saber cuándo estás controlando, cuándo actúas por miedo, cuándo quieres que ellos hagan, tus hijos o tu esposo, aquella obra que tú no te sientes capaz y bloqueas y haces daño, porque en un mundo como está actualmente, con guerras, con violencia, con división, con falta de fe, nadie quiere a alguien que le diga qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Porque estamos viviendo tiempos apocalípticos y esto lo dice Juan 16 al 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si ya tenemos aflicción, si ya tenemos problemas, yo creo que es soltar las riendas y entregárselas a Dios. Tú puedes orar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, pero querer controlar lo que piensan, lo que hablan, lo que dicen, lo que hacen, no es recomendable. Hay que prepararnos, hay que amarnos, hay que aconsejarnos, pero el fin del control es la destrucción. Y si tú quieres que tu matrimonio, que la relación con tus hijos sea una relación saludable, gloriosa, maravillosa, no trates de controlar. Busca siempre el diálogo, un espacio donde puedas también confrontar el dolor, porque en las familias, en la vida personal hay dolor. Y ese dolor siempre tiene que transformarse en sentido. Me encanta porque el dolor se transforma en sentido cada vez que tú como ser humano confrontas tu dolor, lo aceptas, cuando no te rindes, lo abrazas, dejas de querer controlar el mundo y el dolor,
el miedo, son parte de los seres humanos. Porque yo quiero recordarte que tú no estás roto, estás en proceso. Porque el ser humano piensa que siente dolor y que está roto o que no es suficiente o que está perdido. Uno no está perdido, uno tiene que dejarse guiar. Porque no estamos solos, Dios nos está esperando, Dios nos levanta en aquellos días malos y hay que saber escuchar y ver las señales. Porque cuando uno practica la fe, aunque sea con pequeños espacios diarios donde podamos ver una mejoría, donde horas en la mañana, horas en la tarde, no es del miedo ni con exigencias. Dios, necesito que me ayudes, dame más dinero, dame más plata, dame un hijo, dame un trabajo. No, porque Dios conoce todas tus necesidades. Uno ora desde la gratitud, desde el amor, desde la convicción y el compromiso, pidiéndole a Dios que nos revele su plan y su propósito y que aumente nuestra fe, para que podamos soltar todo el dolor, todo el sufrimiento, abrazar a esos niños interiores que están golpeados, afectados, que nos llevan a lastimarnos como adultos, porque una persona que no ha sanado las heridas de la infancia se convierte en un adulto que hace daño a otro, hace bromas sarcásticas, siempre se pone en el tema de la víctima porque nunca se ha responsabilizado de su propia vida. Y entonces siempre dices que por tu culpa, porque tú no hiciste las cosas bien. Yo creo que ya buscar culpables ya es una situación difícil. Aprendemos a abrazar el dolor, aprendemos a abrazar el sufrimiento, pero ya no buscamos culpables, sino que nos empoderamos en nuestra vida, de nuestra voluntad y caminamos guiados por Dios, animándonos los unos a los otros, no echándonos piedras encima o tropezándonos o insultándonos, sino animándonos. Si tú estás en una relación donde no te están animando, donde te sientes incómoda, busca de Dios y busca el diálogo. Primera de Tesalonicenses del 4 al 18 dice: por lo cual, animados los unos a los otros con las palabras, porque el alma sana, porque el alma le entrega las cargas a Dios y porque son las palabras las que nos permiten sanar. Yo creo que del control a Dios es confiar aún a pesar de que no entendemos la situación, porque el querer controlar a alguien nos agota. Y díganmelo a mí, pues he tenido una maestría en querer controlar la mente, las palabras de mi esposo, de mis hijos, y esto no es saludable. Uno tiene que confiar en Dios y soltar el miedo, porque hay que dejar de intentar que hagan las cosas como nosotros queremos y que ellos tomen el volante de su vida, de sus almas, para que nosotros tengamos esa libertad del control, porque todo control es una ilusión humana. Es la falta de confianza en ti, la falta de confianza en alguien más. Y quien no confía no descansa. Y quien descansa en Dios florece. Mira, tú puedes aconsejar, tú puedes amar, tú puedes guiar, pero al final del día los resultados están en Dios. Es como cuando siembras una plantita, pones la semilla, le echas el abono, le echas el agua y al final del día el resultado para que esa plantita crezca está en la voluntad de Dios. Dice Proverbios 3 del 5 al 6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Me encanta porque a veces queremos confiar en nuestro criterio, en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad y todo lo que hagamos hay que ponderarlo delante de Dios porque somos seres humanos finitos, nos equivocamos, somos guiados también por el placer, el poseer y el poder, que es una droga. Cuando la gente quiere tener cosas o tener el poder para manipular a otros y se vuelven dictadores, esto es una droga que hace daño a los demás. Y entonces hay que confiar con todo nuestro corazón en el Señor, no en nuestra prudencia, porque no somos dueños de la verdad. Por eso es importante reconocerlo en nuestros caminos y cuando estamos siendo autoritarios, controladores, enderezar nuestras sendas. Y esto lo dice Proverbios 3 del 5 al 6, porque es la confianza en Dios la que nos sostiene en momentos de ansiedad, de depresión, en momentos donde tenemos poca fe. Y en Salmos 37 al 5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y qué importante, queridos hermanos, permitirle a Dios que actúe. Lo que pasa es que somos tercos. Queremos nosotros controlar hasta lo que Dios hace, controlar lo que está escrito en la Biblia, controlar lo que sucede con el tiempo, con el clima, y es cuando hay un gran terremoto, cuando hay un siniestro, cuando hay algo que mueve a toda la comunidad, a la gente, ahí todo el mundo dobla rodillas y todo el mundo empieza a avivar la fe. ¿Qué es lo que pasa? Que en Salmo 56 del 3 al 4
Dice, el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré. El día que viene el miedo, el día que nos sentimos abrumados por nuestras ideas, por nuestros pensamientos, es cuando más hay que avivar la fe. Por ejemplo, en las comunidades que estamos viviendo estos actos violentos, donde hay GDOs, donde hay robos, donde hay vacunas, donde la gente ya sale sin tener tranquilidad o paz, porque hay malas noticias. Pero yo quiero decirte lo que dice en Salmo 112 al 7, que no hay que temer, hay que aumentar nuestra fe. Tampoco no es que vamos a llenar nuestro corazón de malas noticias, sino que vamos a estar firme en nuestro corazón de buenas noticias, de la buena nueva, de los salmos, de las bienaventuranzas, de los proverbios, de la palabra de Dios, para que podamos confiar aún más. Porque si estamos enfocados en todo lo que nos muestra la sociedad, en las malas noticias, en la violencia en Estados Unidos, en Israel, en Gaza, en el grupo armado Hamas, lo que pasa en Venezuela, que están bajándose a los barcos con terroristas y drogas, lo que pasa en el Ecuador, con las protestas que están en la sierra, con el presidente, ¿cómo nos vamos a sentir? Nos vamos a sentir abrumados, pero somos impotentes ante tanta situación de violencia, porque que yo salga a protestar no va a cambiar nada, que yo me pare a gritar o a defender al grupo de los israelitas en Israel. ¿Qué puedo hacer yo desde el Ecuador? A más de alterarme, a más de sentir miedo por tantas malas noticias. Entonces Salmo 112 al 7 nos dice, no tendré temor de malas noticias. O sea, puedo mirarlas, puedo informarme, pero no tendré temor, porque su corazón está firme confiando en el Señor. Porque mira, yo le comentaba a una hijada que me decía, ay, que los colombianos, que ni sé cuánto, que han venido los colombianos. Yo le decía a esta hija, mira, deja de enfocarte en cosas inexistentes porque estás hablando del miedo. Que entraron los GDOs de Colombia y que vienen y que nos van a lastimar. Y luego, nada de estas cosas está pasando. La batalla es mental y tú estás haciendo historias donde no hay. Digo, cuando empezamos a aumentar nuestra fe, confiamos, porque el día que Dios nos va a llamar a su presencia, ese es el día. No es antes, no es después, capaz que te acuestas a dormir y amaneces en la presencia del Señor y no hay que tener temor ante tantas malas noticias, hay que estar firmes en la bondad del Señor y confiar, porque en Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto a las aguas que extienden sus raíces junto a la corriente. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y yo estaba estudiando la historia de los árboles. Ustedes sabían, queridos hermanos, que los árboles viven en comunidades y que en estas comunidades el árbol más fuerte a través de sus raíces le manda los nutrientes a los árboles más débiles y que cuando son tiempos de cosecha y hay animales salvajes o que vayan a perder el fruto de sus cosechas, los árboles deciden detenerse por más que les toque dar sus frutos en octubre y digamos que hay jabalíes o hay animales salvajes que puedan llevarse sus cosechas, ellos esperan hasta noviembre o hasta diciembre que pase el temblor, que pase esta cantidad de animales que están y se ponen de acuerdo y todos dan sus frutos en la misma estación, ¿no? Es increíble la naturaleza, lo sabia que es y cómo el árbol más fuerte a través de sus raíces ayuda al árbol más débil. Y nosotros los seres humanos que tendemos a ser rencorosos, envidiosos, porque mira, la palabra de Dios dice que en los tiempos postreros los hombres serán vanidosos, que no tendrán, que serán egoístas, que serán, ese versículo está en la Biblia y se los voy a compartir, porque me parece que es importante que nosotros podamos identificar que no estamos viviendo como comunidad, que no somos esa comunidad que confía en el Señor, peor que como árbol plantado junto a las aguas, extiende sus raíces junto a la corriente y que cuando viene el calor su hoja sigue verde y que en años de sequía no se fatiga, sino que da frutos. Y entonces es importante porque yo les iba a leer este versículo, porque así deberíamos ser, como la comunidad de árboles, que entre ellos se dan sombra, crecen, se dan frutos, se protegen, y qué hermoso. Y esa es la madre naturaleza, sabia como ella sola. Y en 2 de Timoteo del 3 al 1 dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y es que no es que van a venir. Yo creo que la sociedad va a convertir a los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, porque se está perdiendo el amor a Dios, porque se está siendo desobediente y se obedece a tendencias, ideologías, modas, corrientes, porque hay soberbia, porque hay padres que no enseñan con el ejemplo y hay hijos que han aprendido de sus padres a ser iguales, porque hay ingratitud, porque hay impíos sin afecto natural, porque estamos viendo cómo la sociedad se corroe, cómo lo que es bueno le dicen malo y a lo que es malo le dicen bueno, cómo lo que antes era ayudado por psicólogos, era tratado, ahora lo normalizan, el tema del matrimonio igualitario, cuando los pecados hay que ponerle nombre y apellido y hay que buscar ayuda. Así como el que es ladrón tiene que buscar ayuda para que no robe, para que no haga daño, para que no haga maldad. Cada persona tiene que buscar ayuda para enderezar sus caminos. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que bendito el hombre que encomienda al Señor su camino, confía en Él y Él actuará. Porque en Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará en tu vida. La gente no confía en el Señor. Entonces estamos viendo impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera. Y esta modalidad de hombres y mujeres, porque no podemos generalizar, en medio de lo que estamos viviendo en tiempos postreros, tiempos difíciles, en tiempos en el que hay que confiar más en el Señor, porque nuestra confianza tiene que estar puesta como el árbol plantado junto a las aguas, esas aguas que son de vida y vida eterna. En segunda de Timoteo, el 3, del 1 al 5, el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, que era un líder espiritual, algo así como un diácono, y le explica de que la condición emocional y espiritual del ser humano va a cambiar. Ya no habrá gente bondadosa, amorosa, paciente, sino que habrán hombres y mujeres impacientes, intolerantes, personas que viven desde sus heridas, sin sanar, que ponen su ego por encima de las necesidades de todos los demás, personas centradas en su propio bienestar, orgullo o placer. Por ejemplo, en el matrimonio, tan cerca de decir yo primero, si tú no me das, yo tampoco, ojo por ojo, diente por diente, yo tengo la razón y nadie quiere dar el brazo a torcer. Qué difícil que son las relaciones interpersonales, en el matrimonio en particular, donde nadie quiere dar el brazo a torcer porque no es el amor verdadero, donde yo tengo mis secretitos con mis cuentas, con mis claves y tú las tuyas, y que viven bajo el mismo techo pero realmente con dos historias totalmente diferentes, y eso no debe ser así, eso está mal. En el matrimonio, que dice que somos una sola carne, compartimos todo, nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros miedos, sin tratar de controlar. Porque yo les hablaba al principio de este programa que el tema del control ahoga, el tema del control no es sano, fatiga. Y que cuando uno busca tener relaciones saludables, tiene que soltar las riendas y entregárselas al Señor. También este pasaje que estábamos hablando y viendo, el de segunda de Timoteo, habla de avaros, vanagloriosos y soberbios. Pablo describe el vacío del alma, porque una persona avara, tacaña, mezquina, es un hijo que nunca tuvo nada, que siempre tuvo escasez, y vive con escasez desde sus palabras, desde sus besos, desde sus abrazos, desde su dinero, desde su poder, y busca llenarse, competir con la pareja, con los amigos, con todo el mundo está compitiendo porque quiere demostrar quién está en control. El control no es saludable, queridos hermanos, estamos hablando de que hay que soltar las riendas y entregárselas a Dios. Busca validación externa para sentirse suficiente, siendo avaro, vanaglorioso, gente que miente. Es que tú estás hablando de que tú sabes hacer esto, por ejemplo, la teoría Kaizen, yo sé otra teoría mejor, porque yo estoy compitiendo contigo. Yo tengo que ser vanaglorioso porque competir con la pareja es demostrar que yo tengo control, que estoy por arriba, y así competir con los hijos, competir con la sociedad, con los amigos, buscar validación externa porque no se siente amado por Dios, porque no tiene realmente una relación con Dios. Entonces,
trata de suplir la necesidad de Dios a través del orgullo, de apariencias. Y no solamente las parejas viven desconectadas, padres, hijos, parecen perfectos en las redes sociales, la mejor sonrisa, el mejor abrazo, pero detrás lo que hay es vanagloria, avaricia y soberbia. Uy, Dios nos libre de esos defectos tan feos. Y si somos nosotros, pidámosle al Señor que nos ayude a librarnos de la avaricia, de la vanagloria, de la soberbia, que son defectos horribles, son pecados. Acuérdate que el diablo, el mismo soberbio, quería ser Dios, cayó del cielo con su séquito de agentes del mal y pululan sobre la tierra porque Él es el rey de la tierra. Y nosotros que somos peregrinos, que somos inmigrantes de la tierra, que sabemos que nuestra patria celestial es el reino de Dios, tenemos que estar despiertos porque anda como león rugiente buscando devorar nuestra mente, nuestra vida, nuestra familia. Utiliza a la gente a través del chisme, la calumnia, de las mentiras para dañar tu familia. Utiliza las agendas del mundo a través de normalizar el adulterio, la pornografía, las relaciones igualitarias. Lo que está mal quiere que lo veamos bien. Y utiliza tu propia concupiscencia porque somos tentados de lo que tenemos adentro. No, señores, no es que te está tentando la vecina o el vecino que está guapo, está alto, musculoso, guapa, joven, bella. No, eres tú con tu concupiscencia que pecas a través de tu ojo y te dejas llevar por tus pasiones de forma desbordada. Por eso es que hay que confiar en Dios en todo tiempo para que el Señor, a través de su infinito amor y misericordia, nos ayuda a resistir aquellos tiempos en que somos tentados y podamos vivir una vida de propósito, en obediencia, en amor, para que seamos el ejemplo de nuestros hijos, que ellos sepan cómo llevar sus relaciones, cómo vivir la vida. Porque yo no me puedo parar aquí a decirle a Nemarín cómo vivir si yo sigo siendo caótica, desordenada, gritona, ingobernable. Yo tengo que enseñarle a mi hija Nemarín, la más chiquita, que es la que más necesita de mí, cómo yo tengo coherencia en mis acciones, en lo que pienso, en lo que digo y en lo que hago, cómo me he apartado de la mentira, cómo voy por este camino de fe y oro delante de ella y con ella, porque esa es la única forma que ella va a confiar en Dios, porque ve que yo confío en Dios. Pero si yo en cambio estoy en los malos pasos, estoy viviendo una vida adúltera, tengo una doble vida en el internet o me escondo detrás de mis mentiras, ella va a aprender de mis defectos de carácter, de mis pecados a llevar su vida. Y nosotros queremos formar a nuestros hijos con coherencia, no con control, con el ejemplo, con amor, que confíen en Dios y que confíen en ti. Porque cuando tú estás en el camino de la verdad no tienes nada que temer, la verdad no se defiende. La verdad no tiene patas cortas, es como es. El que es mentiroso se le caen como castillos de naipes todas sus mentiras. Y delante de Dios, queridos hermanos, la verdad nos hará libres. Porque no hay nada que defender. Más bien hay todo que mantener, que avanzar, que seguir, que tener un gran propósito en la vida. Y seguimos en Timoteo, habla de padres impíos y habla de padres ingratos, desobedientes, sin afecto natural. Y esto apunta a la ruptura familiar, porque este versículo, cuando el apóstol Pablo le habla al diácono, al pequeño joven Timoteo, hace una radiografía de lo que está pasando actualmente, cómo los padres también son desobedientes a Dios, ingratos, sin ese afecto natural, cuando ya no hemos tenido amor entre la pareja, no hay una disciplina sana. Hay heridas emocionales que no sanamos, que somos el producto de lo que hablamos porque venimos con una herida desde nuestra infancia, que nos maltrataron, nos abusaron, y en el matrimonio seguimos con el mismo ejemplo. Hermanos queridos, hay que sanar, hay que buscar ayuda, hay que buscar terapia familiar, terapia espiritual, terapia para el alma, para la mente, corregir nuestras palabras, tener propósito y compromiso con Dios. No es que podemos hablar gratuitamente incoherencias o burlarnos o ser sarcásticos, hirientes con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, porque nuestros hijos aprenden del mismo ejemplo de cómo nos tratamos los unos a los otros. Entonces, la tarea del día es respetarnos y amarnos, respetarnos más, sanar esas heridas emocionales que nos afectan como adultos y que son el profesor de nuestros hijos a cómo ellos van a llevar sus relaciones. El que fue abandonado teme ser dejado. El que no fue escuchado se vuelve controlador y que quiere controlar lo que te pones, lo que miras, lo que haces, tus cuentas bancarias, etcétera. El que no fue validado necesita atención constante y vive con una constante depresión, ansiedad y resentimientos. Las personas no pelean por lo que pasa, sino por lo que no sanaron ayer.
porque somos el producto de nuestras heridas no sanadas, de nuestras conversaciones internas, de nuestros miedos, y somos también el fruto de nuestra relación con Dios, la paciencia, el amor, la benignidad, el deseo de continuar, el no rendirnos, el reinventarnos, el ser criaturas nuevas, el querer llevar la buena nueva, que es el evangelio, el de enseñar a nuestros hijos con el ejemplo, el de no rendirnos y seguir y perseverar, porque no tememos, porque Dios está con nosotros, porque no desmayamos, porque Dios nos manda a esforzarnos, porque siempre nos ayuda, porque es el dueño de todo, porque nuestro Padre es todopoderoso y nos sustenta con una diestra grandota de justicia, porque delante de Dios dice su palabra que la venganza es de Él y su diestra de justicia siempre te mantiene a salvo. Así que hermanos queridos, hermanos lindos, no nos afanemos. Dice también este mismo versículo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Seguimos en la radiografía del nuevo ser humano, el ser humano pegado a la tecnología, pegado a su ego, pegado a sus poderes, a su placer y a su deseo desbordado por la carne. Entonces, Pablo habla de una falsa espiritualidad cuando habla de que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Personas que hablan con Dios, de Dios, ay, que yo amo a la Virgen, que mi Virgen Guadalupe, pero que no viven ningún tipo de transformación, que son chismosos, mentirosos, injuriosos, calumniadores, gente que habla de una falsa espiritualidad, que van a la iglesia pero no saben escuchar, peor perdonar, peor hacer un diagnóstico interno, un inventario espiritual para decir, Señor, ¿qué puedo sanar para no vivir una vida afanado? Porque no se trata, hermanos, como yo siempre digo, de religión, se trata de relación con Dios. Queremos sanar desde el alma y amar con verdad. Hay que permitirle al Señor y al Espíritu Santo que nos mueva donde hay orgullo, que haya humildad. Decir, Señor, estoy herido y quiero sanar, llévate mi soberbia, llévate mi orgullo. Yo creo que estamos en un proceso, hermanos, y que nuestra necesidad de ser aprobados, amados, nos lleva también a hacer tanto daño. Por eso en Filipenses Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7 dicen: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Porque dice Juan 14, el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y me encanta porque tenemos que llenar nuestro vacío corazón, no estar afanados con ansiedad, con frustración, con miedo, orar más. Son tiempos difíciles, estamos viendo las señales de que vivimos tiempos postreros, violencia entre hermanos, padres con hijos. Ya les leí el versículo de Timoteo, violencia entre hijas con hijas, hermanas con hermanas, padres, madres, todo el mundo está en conflicto, el mundo está loco, entre hermanos se están matando, Venezuela con Estados Unidos, un dictador sentado matando a su propia gente que debe de cuidar y proteger, matándolos de hambre, de necesidades, porque las dictaduras son malas. Cuando no hay democracia no hay libertad. Vemos un Estados Unidos persiguiendo a los inmigrantes. Gracias a Dios en el reino eterno no nos van a pedir visa para entrar. Vemos Gaza, donde hay niños pagando y asumiendo las culpas de los malvados terroristas. Pueblo contra pueblo, tiempos postreros, rumores de guerra, plagas, siniestros naturales, terremotos, plagas, enfermedades. Y lo único que nos queda es buscar la paz, esa paz que nos da Dios, que no la conoce el mundo, para que no se turbe nuestro corazón y no tengamos miedo. Porque estamos viendo señales apocalípticas. Y el que diga lo contrario, perdónenme, hermanos, yo pienso, Geraldine Weber, y asumo la responsabilidad de mis pensamientos y mis ideas, que estamos a la puerta de una tercera guerra mundial. Cuando los hermanos deberían estar buscando la paz, porque no permiten la acción de Dios, de dar gracias, de tener humildad, porque hay soberbia, porque vemos, y está clarísimo el versículo, y se los voy a leer nuevamente, el perfil y la radiografía del hombre actual de 2 de Timoteo, versículo del 3, del 1 al 5, y lo voy a hacer rápidamente, porque dice, también debes de saber esto, le dice Pablo a Timoteo. En los tiempos postreros, días que vendrán, tiempos peligrosos, los actuales,
Habrá hombres amadores de sí mismos, ya les dije, ya hicimos la radiografía, avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemios. También habrán desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Por eso es que vemos que quieren normalizar que si un niño tiene un problema emocional, espiritual, y se siente que es una niña y es un niño, ahora quieren normalizar, en lugar de ayudarlo espiritualmente, psicológicamente, que vaya, se cambie de sexo, se mutile un órgano saludable y se friegue la vida. Porque cometer otro error sobre otro error no es una respuesta, no es una salida, no es una solución. Aquí la solución se llama Dios y ya no le sigamos diciendo lo malo, bueno, ni normalicemos este tipo de acciones que son aberrantes. A los niños se los abraza, se los cuida, se los protege. Estas agendas perversas de cambio de género, de cambio de sexo, de trans, ni sé cuántas otras generalidades, una cantidad de letras en el abecedario donde buscan implementar agendas que terminan siendo nefastas. Desórdenes en la conducta, desórdenes mentales, alcoholismo, drogadicción. Yo no hablo todos los casos, pero hay gente que se pierde muy duramente. Cuando la idea es que todos somos delante de Dios pecadores y todos debemos buscar el camino de regreso a casa. Dios no tiene, mira, vamos a ponerle 10 al pecado de la lujuria desbordada, vamos a ponerle 5 al pecado del robo, no. Todos somos pecadores y la misión que tenemos es buscar la paz de Dios en nuestro corazón, dejando el pecado, porque la paga del pecado es muerte y el que está en pecado sufre. Por eso es que vemos las consecuencias de la agenda, que buscan pervertir, dañar la mente de nuestros niños. Y lo que haga cada cual con su pecado es problema de cada cual. Cuando nos afecta es cuando es con nuestros hijos, cuando entra en nuestra familia, cuando a través de un computador quieren normalizar lo que está mal, cuando en lugar de hablar de Dios, lo están persiguiendo el que habla de Dios, están cerrando las iglesias, están matando a los cristianos. Cuando hay tibieza, en lugar de haber fortaleza, fe y esperanza de que venga el Señor y que con su filo, la espada de su palabra, pueda cambiar toda la humanidad y que en lugar de violencia tengamos paz, gratitud, que nuestro corazón no tenga miedo, sino que tenga esperanza y que podamos rendir el control al Señor. Y dice, también debes saber que en los postreros días vendrán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y finaliza diciendo, a estos evita. Qué increíble cuando hablan de que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Y dice al final, a estos evita. Y entonces es importante, queridos hermanos, cómo estamos nosotros llenando el vacío de nuestro corazón. Saber que nuestro amor no depende de los demás, sino que depende de Dios. Perdonar desde el alma para poder aflojar y soltar todas esas heridas emocionales que nos han hecho tanto daño. Y confiar en Dios. Porque Salmo 46 al 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío, mi corazón confía y fui ayudado. He aquí, Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré. Y finalmente, queridos hermanos, en Romanos del 8 al 28 dice la palabra de Dios que es esperanza, que es eternidad, que es fe, que es propósito. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Tienes que abrir la puerta de tu corazón para permitirle entrar. Porque si en tu corazón hay amargura, resentimiento, miedo, heridas que no han sido sanadas, no puede ingresar, no puedes sanar tu alma. Y no vas a hablar como una persona que predica la fe, que tiene a Dios en su corazón, que confía en el Señor. Porque el Señor no te desampara, pero toca la puerta de tu corazón y requiere de ti que abras esa puerta, que permitas que la fe y la convicción de que Dios te va a sanar sea el llamado a la acción. Que sueltes el control, queriendo tener tú siempre la razón, verte bien, evadir el dolor, es que yo tengo control. No, tú no tienes control de nada. Nuestra vida y nuestra voluntad están en las manos de Dios.
Deja de luchar contra la corriente, de querer controlar a tu esposo, a tus hijos, la mano de Dios, lo que Dios va a hacer en tu vida. Tienes que entregarle al Señor todo y creer. Los creyentes tenemos que creer. Dice, busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Permítele al Señor que entre en tu vida y la única recomendación, la única cláusula para que cuando Dios entre en tu vida y tú puedas ver su acción es creer, porque el que cree va a ver la gloria de Dios. Y entonces cada mañana cuando te levantas y dices gracias Señor, gracias por la vida, gracias por mis hijos, gracias por los alimentos, gracias por el techo que me protege, gracias Señor. Gracias por cubrirme con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos de Radio La Voz de María. Tú vas a decir también, hoy decido confiar. Aunque no entienda, Señor, aunque no vea la meta tan clara como tú la conoces. Gracias, Señor. Te entrego mi ansiedad. Señor, también está en tus manos mi ansiedad, mi frustración, mis miedos. Y digo gracias, Señor, porque hoy decido confiar. Porque no sé, no sabemos cómo lo hará, pero sé que lo hará. Sé que el Señor, si me ha protegido todos estos años, me seguirá protegiendo. Así que dejaremos de pelear por tener el control de todo, hasta de la naturaleza, del resultado del fútbol, nada. Dios está en control, deja de pelear. Empieza a practicar la confianza y pídele al Señor, Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Porque Dios está esperando que tú sueltes el control. Así que, queridos hermanos, no estamos solos. Hay que aprender a soltar y dejar que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros, porque Dios es la esperanza dentro de un mundo lleno de guerras, de conflictos, de violencia. Dios es la esperanza del gozo, la paz y de creer. Recordarles que Radio La Voz de María vive del aporte de sus fieles. Hay que pagar los requerimientos que tiene la radio y la costosa señal que sale 24/7 toda la semana, llega a todos los rincones. Es importante ayudar. No es lo que te sobra, sino es lo que tienes. Así que a ser generosos con Radio La Voz de María, las cuentas están en la pantalla. Confía en Dios. Sé generoso y suelta también aquello que estás guardando, que es que no puedo darle. Suelta, sé generoso, deja de tener el control, ama y da. Ser un dador generoso, no avaricioso, no mezquino, es lo que el Señor nos manda hacer. Así que es momento de ayudar a Radio La Voz de María, coger ese teléfono, escribir para que puedas hacer ese depósito. En fin, queremos sanar, queremos que Dios nos dé esa esperanza, ese gozo. Elijamos día a día ser mejores personas, ser nuestra mejor versión y confiar. Soy Geraldine Boer, me despido deseándoles que tengan un gran feriado, un gran fin de semana y que mañana podamos vernos y escucharnos en Matrimonios a Rescate. Nos vemos. Feliz feriado. Chao.